Un saludo, mis queridos hermanos, a todos los que se conectan a este canal y ven el repaso, o oyen, mejor dicho, el repaso de la lección de la escuela sabática. Me gustaría, antes que todo, tener una oración. He pasado unos días un poco difíciles, con mucho dolor en mi pierna izquierda. Tengo 3 días que no he podido caminar, pero le agradezco a Dios que, bueno, todavía podemos usar el don del habla y mientras tengamos vida, bueno, seguiremos sirviendo al Señor. Así que bueno, le pido sus oraciones por mí y los invito que donde quiera que estén, inclinen el rostro para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te pedimos la iluminación del Espíritu Santo para poder comentar esta lección de la escuela sabática y te pedimos como siempre que nos ayudes para poder poner en práctica lo que aprendemos en estas lecciones que tú nos envías. Quédate con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, es la lección número 2 que tiene como título Amor o egoísmo, esa es la cuestión. Y el versículo que debemos de memorizar lo encontramos en Isaías 41, versículo número 10. No temas que yo estoy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios, que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En esta lección vamos a estudiar lo que tiene que ver con San Mateo capítulo 24. Por supuesto, no todo el capítulo porque, bueno, verdad es un capítulo extenso, pero vamos a estudiar lo que tiene que ver con la destrucción del templo de Jerusalén y cómo esto se volverá a repetir en el tiempo del fin, pero en una mayor escala. También estudiaremos las estrategias que usará el enemigo para tratar de destruir al pueblo de Dios. Aquí dice, estudiaremos la doble estrategia de Satanás para engañar y destruir al pueblo de Dios. Lo que el maligno no consigue mediante la persecución, espera conseguirlo mediante la transigencia. Y aquí dice que a Dios nunca nada lo toma por sorpresa, protege a su pueblo, incluso en los momentos más difíciles. Así que entonces vamos a entrar en el estudio de este tema. La lección nos recomendaba leer el capítulo 1 y el capítulo 2 del conflicto de los siglos. Yo lo exhorto realmente a que usted pueda no solamente leerlo, sino a estudiar esos capítulos donde claramente se nos advierte, ¿no?, de lo que ocurrirá en el tiempo del fin. Y veremos al estudiar ese capítulo lo que profetizó el Señor Jesús, que se cumplió en una forma exacta. Pero vamos a seguir adelante en nuestro estudio. Aquí hay una fotografía, es una ilusión óptica, ¿no? Satanás es astuto. Dice que lo que no logra por la persecución, lo logra a través del engaño, ¿no? Y yo quiero saber si usted puede ver algo diferente en estas imágenes, porque hay dos imágenes allí, ¿verdad? Es difícil, hay que concentrarse, ¿no?, para poder observar bien y descubrir los rostros que están plasmados en esta imagen, en esta ilusión óptica. Así que los invito para que usted pueda analizarla y decirme si logró descubrir cómo son las dos imágenes. Bueno, sigamos adelante. El día domingo tiene como título Un Salvador con el corazón roto. Quiero decirles que hay muchos pasajes de las Escrituras que usted debe de leer. Algunos vamos a leerlos todos,
otros no, porque entonces tomaríamos mucho tiempo, ¿verdad? Pero yo les aconsejo que en su estudio personal usted lea cada uno de estos pasajes. Uno de ellos está en Lucas capítulo 19, versículo 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a los menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejará en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. La lección es clara en este día. Dice que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Cristo subió al monte de los olivos y allí no solamente comenzó a llorar, hermanos, sino realmente con gemidos, dice el deseo del deseo de todas las gentes. Cristo prácticamente comenzó a gritar. Este había sido el pueblo de Dios. Cristo vino aquí a la tierra para salvarlos. Y lamentablemente ellos no quisieron. Y ahora Cristo sabía con su ojo profético que los romanos vendrían y arrasarían no solamente los muros de la ciudad, sino el templo donde Dios había dicho que iba a habitar. Así que con un dolor tan grande, con lágrimas en los ojos, Cristo lloró por Jerusalén. Pero como veremos, las lágrimas del Señor Jesucristo no se limitaban solamente a este episodio que iba a ocurrir en el año 70, sino que también Cristo lloró por todos aquellos que lamentablemente decidirán no aceptarlo como su Salvador personal. Este pasaje, que solamente con leerlo nos produce ternura, es la expresión de amor del Señor, cómo Él quería cuidar a su pueblo, ¿verdad? Aquí dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Como vemos en esta imagen, esa gallina, ¿verdad?, cuidando a sus polluelos. Cristo usa esta ilustración para decirnos a nosotros cómo Él desea protegernos, cuidarnos. Somos sus hijos. Dios no tiene nietos. Todos somos, valga la redundancia, hijos de Él. Y era el plan de Dios proteger a su pueblo. Lamentablemente, como ya dijimos, ellos no quisieron, y ahora esa casa iba no solamente a ser dejada sin la presencia de Dios, sino que finalmente Satanás, como veremos, la iba a destruir, y millones de judíos iban a perder su vida dentro de la ciudad de Jerusalén. Leemos aquí en Mateo capítulo 24, versículo 15 al 20, que Cristo da una advertencia a todos aquellos que habían aceptado el cristianismo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas ay de las que estén encintas
y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. La abominación desoladora era un símbolo de los estandartes del Imperio Romano. Usted puede verlo aquí en esta imagen, la Legión 9 hispana, y arriba usted ve el águila que tiene, ¿verdad?, una SPQR, que significa Senatus Populesque Romanus, o sea, el Senado y el pueblo romano. Y bueno, inmediatamente estos estandartes fueron puestos afuera de la colina de Jerusalén. Los cristianos sabían que había llegado el momento para huir de esa ciudad. Pero ¿cómo iban a huir? Adentro, si usted ha leído historia o la historia de lo que estaba ocurriendo, Josefo cuenta en Historia de las Antigüedades, los bandos, cómo estaban divididos, cómo se mataban unos a otros entre los celotes, entre los fariseos, los saduceos, los herodianos. Esto realmente era algo impresionante. Así que, mis queridos hermanos, los cristianos estaban atrapados en la ciudad y cerca de los alrededores, y afuera ahora estaban los romanos con esos estandartes que avisaban de la profecía que Cristo había anunciado. Así que el Señor fue bueno. Se levantó un problema en otra ciudad y las legiones romanas, llamadas por el emperador, tuvieron que salir y abandonar el lugar. Y entonces, en ese momento, los judíos que estaban adentro de la ciudad salieron a perseguir a los romanos, que con mucha lucha pudieron sobrevivir. Y cuenta el capítulo 1 del conflicto de los siglos que los vencieron los judíos a los romanos y tomaron todas las provisiones. Según dice el conflicto de los siglos, estas provisiones alcanzaban para muchos años para alimentar a todas las personas que estaban dentro de la ciudad, y habían muchos porque habían venido para la fiesta de la Pascua. Ahora, cuando los romanos tuvieron que dejar el sitio de Jerusalén, y la sierva de Dios dice que, y también el historiador Josefo, que era un momento propicio para atacar a Jerusalén. Ya el asedio estaba produciendo efecto, y aún se estaban cumpliendo profecías como madre que se estaban comiendo a sus propios hijos. El hambre estaba azotando, que Josefo describe que se comían los cueros de los estandartes o de los escudos de los judíos, los zapatos. Algunos salían, dice, a buscar comida en la noche afuera de la ciudad, pero los romanos los atrapaban y los crucificaban. Los que podían conseguir comida regresaban adentro de la ciudad, pero estaban esperándolos allá y se las quitaban. Esto era realmente algo muy triste. No en vano el Señor Jesús lloró por Jerusalén. Pero como los judíos salieron a perseguir a los romanos, pues no quedó nadie para perseguir a los cristianos, y en este momento que hubo de libertad, todos los cristianos que estaban allí adentro y afuera alrededor de las ciudades se acordaron de las palabras del Señor Jesús, que el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Así que los cristianos se fueron a una ciudad llamada la ciudad de Pela, y dice el espíritu de profecía que no pereció ningún cristiano. Nosotros sabemos que los romanos regresaron después, en el año 68, a sitiar la ciudad nuevamente, y nosotros, ¿verdad?, sabemos que en el año 70 esta ciudad fue completamente destruida y que millones de judíos murieron
en esa guerra, tanto que dice algunos historiadores que la sangre llegó casi a la altura de los caballos. Esto era algo impresionante. Ahora, en el deseo de todas las gentes, página 581 y 582, como dijimos, Jesús no solamente lloró por esta ciudad que fue completamente destruida. Nosotros históricamente tenemos hoy pruebas de eso. Hace unas semanas atrás hablamos en los Salmos acerca del monte de Sión, donde está la cúpula, donde estaba el templo de Jerusalén, y cerca de allí está el muro de los lamentos, que fue lo único que quedó de lo que está en esta figura aquí en llamas, ¿verdad? El templo que está aquí en la parte allá arriba. Y la sierva de Dios dice lo siguiente: cuando se refirió a la destrucción de Jerusalén, sus palabras proféticas llegaron más allá de este acontecimiento hasta la conflagración final de aquel día en que el Señor se levantará de su lugar para castigar al mundo por su iniquidad, cuando la tierra revelará sus sangres y no encubrirá más sus muertos. Este discurso entero no fue dado solamente para los discípulos, sino también para aquellos que iban a vivir en medio de las últimas escenas de la historia de esta tierra. Si usted lee el capítulo número 1, usted podrá leer allí que lo que pasará en el tiempo del fin será peor de lo que pasó aquí en la destrucción del templo de Jerusalén. Ahora, los cristianos que escucharon al Señor Jesús, que fueron advertidos por el Señor Jesús, no perecieron. Yo creo, mis queridos hermanos, que las profecías que dijo el Señor Jesús en el capítulo 24 de Mateo, que son doble, ¿verdad? Una que tiene que ver con los acontecimientos del tiempo de Jesús o la destrucción del templo en el año 70, pero que también aquí en este capítulo 24 está la advertencia de lo que ocurrirá en el tiempo del fin. Entonces, al ver que esto se está cumpliendo, si nosotros, al igual que los cristianos del tiempo del Señor, entendemos estas profecías, las creemos, y cuando veamos nosotros el estandarte de Roma, que es la ley dominical, nosotros, al igual que los cristianos de antaño, debemos estar dispuestos a dejar todo de una vez. No vamos a tener tiempo, mis queridos hermanos. Hoy la cosa es más complicada, de ir al banco y sacar dinero, o tratar de vender la casa en esos momentos. Simplemente usted agarre lo que tiene con su familia y huya a las montañas si no quiere pasar una tribulación muy grande. El Señor ya nos ha advertido. Así que si seguimos las instrucciones, si velamos y oramos y estamos atentos a los acontecimientos, no seremos engañados. Tendremos tiempo para huir a las montañas. Quiera Dios, mi querido hermano, que nosotros podamos entender esto bien en esta hora y poder creer de verdad que las profecías se están cumpliendo. Dice aquí otra cita que está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 243 y 244, lo siguiente: las lágrimas que Cristo derramó sobre el monte de las Olivas al contemplar la ciudad escogida, no las derramó solamente por Jerusalén. En la suerte de esta ciudad, Él contempló la destrucción del mundo. Y entonces hace una pregunta aquí: ¿dónde se ha de encontrar la iglesia en esta crisis? Los hombres están en peligro, las multitudes perecen, pero cuán poco de los profesos seguidores de Cristo sienten anhelo por esas almas. El destino de un mundo se halla en juego en la balanza, pero esto apenas si conmueve a los que pretenden creer las verdades más abarcantes que jamás hayan sido dadas a los mortales.
Hay falta de aquel amor que indujo a Cristo a abandonar su hogar celestial y tomar la naturaleza humana a fin de que la humanidad pudiera tocar a la humanidad y llevarla a la divinidad. Hay un estupor, una parálisis sobre el pueblo de Dios que le impide entender el deber de la hora. Yo no sé, mi querido hermano, cómo está tu relación con Dios, ni sé si entiendes bien qué es la perdición eterna y qué es la salvación en Cristo Jesús. No sé cuán interesado estás en salvar a tu propia familia, en orar por aquellos que no están dentro del pueblo del Señor, en proclamar la verdad a aquellos que no conocen a Cristo para que puedan prepararse para esta crisis que enfrentará el pueblo de Dios. Satanás, mis queridos hermanos, está trabajando cada día para engañar a esas almas. Y tú y yo tenemos el conocimiento de la palabra del Señor. Pero la pregunta para nosotros y para mí en primer lugar es, ¿dónde se ha de encontrar la iglesia en esta crisis, mi querido hermano? Vamos a pedirle a Dios que nos ayude para que realmente al ver los acontecimientos nosotros podamos, mis queridos hermanos, entender la gravedad de esta situación y ver que Cristo está a las puertas. Por lo tanto, una de las señales más importantes es que el evangelio tiene que ser predicado a toda nación, a todo tribu, pueblo, y entonces vendrá el fin. Necesitamos predicar y compartir con otros las advertencias que Cristo nos dio para que estas personas no puedan ser engañadas y perecer en el tiempo de crisis en el cual el mundo ya está viviendo. Estamos viendo, mis queridos hermanos, esas profecías que se están cumpliendo ante nuestros ojos. Si usted ve las noticias, no hay absolutamente nada bueno que usted puede escuchar en esas noticias, ¿verdad? Valga la redundancia de nuevo, ¿no? Guerra, terremotos, alerta de tsunami. Hoy que ocurrió el eclipse lunar por todas partes o en algunas ciudades habían alertas, habían declarado o se habían declarado estados de emergencia en Texas, por ejemplo, en Ontario, que era donde se iba a poder observar este fenómeno en una forma más clara. Usted puede ver la angustia de las personas, el miedo, el terror que hay. Hasta habían dirigentes motivados a las personas que compraran comida y se abastecieran de agua, porque estos eclipses, según los científicos, traen dificultades, terremotos, problemas. Así que nosotros estamos viendo las señales que se están cumpliendo ante nuestros ojos. Por lo tanto, necesitamos nosotros mismos estudiar, creer y compartirlas con otros para que se preparen para la venida del Señor Jesús. Algunos están jugando con esto, no lo creen muy bien, pero sin embargo, mis queridos, así como Cristo profetizó lo que iba a pasar en el templo de Jerusalén, claramente la palabra del Señor y el espíritu de profecía dice que cada palabra que Cristo ha pronunciado se cumplirá. Pero mis queridos hermanos, para nosotros pues es una alegría el retorno de nuestro Señor Jesús. Compartamos lo que conocemos de la palabra del Señor. El día lunes tiene como título Cristianos salvaguardados providencialmente. Y aquí está la ciudad de Pela, que es lo que podemos decir las ruinas, donde en aquella ocasión, cuando los cristianos escucharon o vieron los estandartes de Roma y se acordaron de la profecía de Cristo, fueron a exiliarse aquí en esta ciudad. Es histórica, está allí, en esta ciudad de Pela. Estos cristianos
no perecieron, sino que de allí, mis queridos, se distribuyeron por diferentes ciudades después y predicaron el evangelio del Señor. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46:1. Y Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ya les expliqué cómo los cristianos se salvaron de la muerte en los tiempos en que se cumplió la profecía. Ahora la lección tiene como una tensión. Veamos el próximo pasaje, ¿verdad? Es que los cristianos padecieron persecuciones. Cristo lo había profetizado, que en un futuro ellos iban a ser perseguidos. Nosotros sabemos que esas persecuciones comenzaron con el Imperio Romano, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y versículo 10, dice: no temas en nada lo que vas a padecer, un texto muy conocido. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Algunos ven aquí, en estos 10 días, las 10 persecuciones que hubieron por los 10 emperadores romanos. Y en este mensaje a la iglesia de Esmirna, que es un olor a muerte, Dios les dice que no tengan miedo, que aunque iban a padecer, aunque iban a ser llevados a las cárceles y iban a morir, la vida de ellos estaba en las manos del Señor. Entonces, la tensión está entre que Dios nos protege y que a veces los cristianos tienen que padecer persecuciones, tienen que huir, y en muchos casos tuvieron que morir. Vemos aquí una imagen de un coliseo romano y vemos esos horribles leones inmensos, ¿verdad? Listos para ir a triturar el cuerpo de esos cristianos que están allá al fondo. Ahí hay niños, como usted puede ver, hay mujeres, adultos, pero que, bueno, el Señor permitió que esto ocurriera. Pero los cristianos que morían, que derramaban su sangre por el Señor, estaban seguros de que tenían la vida eterna. Aquí, como dice el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 35 al 38, dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Esto se cumplió. Miles de cristianos, si no millones, murieron bajo la persecución del Imperio Romano y después bajo la persecución de la misma Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Cuando lamentablemente la Iglesia dejó de ser fiel al Señor y se unió al Estado, y entonces utilizó al Estado para perseguir a todos aquellos que no estaban de acuerdo con sus doctrinas, con sus enseñanzas. Y lamentablemente la Iglesia de Cristo llegó a ser la iglesia del imperio intolerante, que no perdonaba a aquellos que querían adorar al Señor como estaba escrito en su palabra. Así que la atención es: ¿por qué Dios permitía eso? Bueno, eso estaba profetizado, está profetizado para el tiempo del fin también. Yo creo, mis queridos hermanos, que
la muerte debe ser algo terrible. Sin embargo, la sierva de Dios dice en un escrito que realmente para Cristo esto es trivial, simplemente duermen, entran a las tinieblas, pero que se levantarán. Y estos cristianos, millones que murieron, estaban seguros de que el Señor les daría la vida eterna. Es más, yo quiero decirles que los primeros cristianos realmente no morían con miedo. Ellos al morir creían que era un honor dar la vida por su maestro. Y nosotros necesitamos llegar a un punto igual. Creer que cuando vengan esos momentos de dificultad será un honor, ¿verdad? Dar la vida para testificar. Ahora nosotros sabemos, como dice la lección, que esto no le resultó a Satanás. Entre más morían en esos coliseos, dentro de ese mismo coliseo, se convertían las personas al ver la fe, la humildad. Yo me imagino que el Espíritu de Dios estaba allí, que estos hombres que morían, tal vez morían como moría Esteban, con la gloria en el rostro. Aunque la muerte es horrible, yo creo que al testificar de Cristo, debió haber un valor que solamente daba el Espíritu Santo, y que nosotros, si nos ha de tocar pasar por una situación como esta, debemos de creer. Ahora Satanás, como estamos estudiando, trató ahora de qué cosa, de infiltrar la iglesia y de hacer que esos hombres llenos de fe pudieran creer otras enseñanzas. Y así, de esta forma, como dice el libro de Apocalipsis, vendieron la verdad por la mentira. Hubo una mezcla entre lo que era bueno y lo que era malo, lo que era santo y lo que era pagano. Y así, de esta forma, entonces el cristianismo se desvió. Y hasta el día de hoy podemos ver las consecuencias de esa unión. Millones están en el bando equivocado. Millones no saben lo que creen. Imagínense nada más la doctrina del rapto secreto, donde se enseña que cuando venga la persecución la iglesia no estará aquí. Mi querido hermano, por eso el espíritu de profecía y la Biblia son muy importantes, por supuesto, la palabra del Señor, porque así como los cristianos, mis queridos hermanos, pasaron por esas pruebas, volveremos a pasar los que viven en el tiempo del fin por lo mismo. Por supuesto, necesitamos entender algo, y es que hay una pretribulación en la cual habrán mártires, pero una vez que el decreto de muerte sea establecido, usted tiene que saber que ya nadie va a morir. Si usted no entiende eso, con mucho gusto me manda una pregunta y yo le mando la cita para que usted pueda entenderla y estar preparado. Bueno, mis queridos hermanos, no hay ninguna tensión en estas dos posiciones. La posición de que Dios nos cuida, nos protege y que a veces permite que tengamos que morir. Algunas de estas muertes fueron utilizadas para ganar almas para el reino celestial, y estas personas estaban protegidas por el Señor para que pudieran descansar en Cristo Jesús. Ellos están preparados para resucitar e ir a la vida eterna. Tú y yo necesitamos ahora prepararnos, si es que nos toca vivir los eventos finales, para ponernos de parte del Señor. El día martes dice: fieles en medio de la persecución. Uno de los textos dice que Pablo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Podemos observar en este texto que los cristianos fueron perseguidos, pero que fueron fieles en medio de esas persecuciones. Cristo les había dicho que recibirían poder
para poder pasar por un momento de esto, se necesita poder, se necesita estar llenos del Espíritu Santo. Y eso fue lo que el Señor Jesús le dio en su misericordia a los discípulos. Nosotros sabemos que Hechos, capítulo 1 y versículo 8 dice, pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia estaba creciendo, pero se habían conformado. No querían dejar Jerusalén, por supuesto, el templo, ¿no? Era algo muy importante para los discípulos. Así que esta persecución que se levantó, lo que hizo fue que se cumpliera la palabra del Señor y que se predicara la palabra de Cristo por todas partes. No hubo lugar en que el evangelio en aquel entonces no llegara. No hubo nadie que no conociera a los cristianos. Así que, mis queridos hermanos, pues en este caso, estos hombres de Dios, a pesar de esos problemas, predicaron por todos los lugares que había en ese entonces el conocimiento de la salvación en Cristo Jesús. Nosotros también, con la ayuda de Dios, llenos del poder del Espíritu Santo, usted no se preocupe, nosotros no vamos a enfrentar esa gran tribulación que será mucho más grande de la que fue en este tiempo, solos. El Espíritu Santo nos llenará, nos capacitará para enfrentar aún la muerte. Yo les aseguro que esta iglesia llena de dificultades, aunque esté media dormida, el Señor, mis queridos hermanos, aquellos que con lucha oran y le piden al Señor que lo ayuden a poder ser la voluntad de Él, serán llenos del Espíritu de Dios y proclamarán la palabra. Así como los discípulos dejaron el miedo y el temor cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y ahora estaban llenos de valor para predicar. Nosotros también tenemos miedo posiblemente y no nos gusta hablar de estas cosas, por eso a algunos no les gustan las profecías, pero las noticias son buenas, porque en medio de ese miedo y todo lo que nosotros pensamos que puede ocurrir, seremos llenos del Espíritu Santo y es en eso lo que tenemos que pensar, en la victoria de la primera iglesia, ¿verdad? Apostólica, y que nosotros también, mis queridos hermanos, llegaremos a un punto que con el poder del Espíritu Santo no tendremos temor. El día miércoles nos habla acerca de la asistencia de la comunidad. Y aquí, mi querido hermano, lo que nos habla es de un evangelio práctico. Y puede ser que aquí es donde nosotros necesitamos pedirle a Dios que nos ayude. Aquí, cuando uno lee estos pasajes, uno llega a pensar que esto no puede ocurrir de nuevo, pero esto ocurrirá. Mi querido hermano, hoy hay tanto egoísmo, ¿verdad? Hoy invitamos tal vez a nuestras casas a los que nos caen bien, o no invitamos a nadie de las personas que nos vienen a visitar. Bueno, como ya dijimos al comienzo, hay un letargo espiritual. Y cuando uno lee estos pasajes donde dice todos los que habían creído estaban juntos, ¿cómo nos cuesta estar juntos, verdad, hermano? No nos aguantamos a veces, ¿no? Ni al compartir ideas que tal vez no son la mía igual a la tuya o la tuya igual a la mía. No nos aguantamos, pero aquí dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, el vaso, el plato, el pan, coge Juan, coge Pedro, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Imagínense una persona que tenga dinero, vendo mi carro, vendo mi casa, y la traían a los discípulos. Imagínense, usted tiene su casa, venderla y después venir a vivir con esas personas que eran cristianos, que eran pobres. O sea, usted estaba dejando su casa para venderla y ahora tenía que venir a vivir con una comunidad en un lugar, pongamos ahora en un gimnasio. Ya no tenía casa y ahí compartían todo, entregaban el dinero
y sea que tuvieran o no tuvieran, estas personas llenas de amor por la comunidad estaban dispuestos a darlo todo. Yo no sé si cuando meditas en esto realmente tú crees que se pueda volver a llevar a cabo esto. Yo creo que sí. Yo creo que, mis queridos hermanos, que llegaremos a un punto. Hay profecías en el espíritu de profecía de aquellos aún que han salido, que están en el campo, que ayudarán a otros, que están en las ciudades, que todavía no hemos tenido la fe tal vez de salir de aquí, y compartiremos nuevamente el pan y estaremos juntos. Y aquí dice, perseverar unánimes cada día. Dice, no, sí, perseverar unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hoy acá no sé cómo será ya en los países nuestros, ¿verdad? Por acá nosotros tenemos el pack-lac, que dice, que todo el mundo lleva comida y comemos juntos. Yo he observado en algunas iglesias que estos pack-lac traen problemas. Algunos miran quién trae más, quién trae menos, quién es el que atiende a las personas, quién no atiende, y al final ahí lamentablemente en esos pack-lac no hay un espíritu cristiano. Hay personas, inclusive yo conozco una que se fue de la iglesia por esos pack-lac. Pero mis queridos hermanos, algún día esto cambiará. Algún día ese amor por el Señor Jesús va a producir en nosotros amor por la comunidad. Y no le vamos a dar comida solamente a nuestros hermanos que adoran con nosotros, que nos cuesta tanto a veces estar juntos. Le daremos comida a aquellos nuevos cristianos que vendrán a nuestra iglesia y estaremos juntos preparándonos, porque ¿saben por qué? Porque estaremos convencidos de que Cristo viene pronto. Estaremos convencidos de que estaremos por la eternidad. Y solamente aquellos, mis queridos hermanos, que amen o que realmente amen al prójimo y a Dios, estarán con Cristo por la eternidad. Esto es por amor. Y cuando hay amor, usted puede dar todo lo que tiene sin ningún problema, sin esperar a cambio absolutamente nada. Y esto era, digamos, la fe que tenía la iglesia cristiana primitiva. Y por eso había una pregunta ahí que decía, ¿cómo es que crecían? Crecían porque vivían lo que creían, mis queridos hermanos. Eran tiempos difíciles y mis queridos hermanos estaban dispuestos ellos a poder compartir las bendiciones que Dios les había dado en comunidad. Aquí dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la comida diaria o la distribución, ¿verdad? Imagínense, la iglesia comenzó a crecer y comenzó a haber estos problemas, pero los discípulos lo solucionaron buscando diáconos, imponiéndole las manos y encargándolo de las mesas para que ellos pudieran pues coordinar esto y que todo el mundo pudiera obtener la misma cantidad y no se desatendiera a griegos ni a hebreos, porque la Biblia decía que todos en Cristo somos uno. O sea que podemos ver que los cristianos también pasaron por estas situaciones, no solamente en la actualidad, pero que gracias al Señor pudieron resolverlos rápido y seguir adelante. Lamentablemente o posteriormente esto pues ya no pudo seguir, hubo una división nuevamente entre los judíos y los gentiles y bueno, hasta el día de hoy entonces seguimos divididos, ¿verdad? Jueves, un legado de amor. Dice aquí, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Le decía a los hermanos ayer en la iglesia,
o el sábado, creo que si no me falla la memoria, cómo predicó San Juan el último mensaje. Prendió una vela en las manos hasta que esa vela se quemó mientras leyó este pasaje. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Mis queridos hermanos, si hay algo que dice la lección que conocieron aún los paganos en el tiempo de la iglesia primitiva, fue el amor de los cristianos. La lección nos habla de dos pandemias que hubieron en el año 160 y en el año 260. Como los cristianos de aquel entonces fueron a ayudar a aquellos que eran los que perseguían en muchos casos a los cristianos. Y allí sirvieron de enfermeros, ayudaron. La lección nos dice que los cristianos se contagiaron con las enfermedades y que murieron por aquellos que no los querían. O sea que las palabras del Señor se cumplen. Podemos llegar a amar aún a nuestros enemigos, a aquellos que nos persiguen. ¿Y por qué es que esto sucede? Porque nosotros, mis queridos hermanos, conocemos el final de la historia. Nosotros sabemos que Cristo vendrá y que nosotros viviremos con Él por la eternidad. Dionisio, que es un historiador del siglo I, escribió en aquel entonces, cuando los cristianos eran enfermeros, en su libro Antigüedades Romanas, lo siguiente: la mayoría de nuestros hermanos cristianos mostraron un amor y una lealtad sin límites, sin escatimar esfuerzos y pensando siempre en los demás, sin tener en cuenta el peligro. Se hicieron cargo de los enfermos, supliendo todas sus necesidades en Cristo, y con ellos partieron de esta vida serenamente felices, porque se contagiaron de otros, atrayendo sobre sí la enfermedad de su prójimo y aceptando alegremente sus dolores. Mis queridos hermanos, imagínense. Ahora, tú y yo tenemos la verdad. Tú y yo sabemos que Cristo viene. La pregunta es, ¿dónde está el evangelio práctico? Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude para poner en práctica esto. Pero Cristo fue claro, no es solamente con aquellos que nos aman, con nuestros familiares. Eso es fácil. Y bueno, hasta con nuestros familiares tenemos problemas de practicar la bondad y el amor. No digamos si aquellos que no nos quieren, ¿verdad? Pero mis queridos hermanos, yo estoy seguro que tú y yo, si estamos escuchando esta lección de escuela sabática, Dios va a tocar nuestro corazón si de verdad le pedimos humildemente de rodillas. Nosotros aprenderemos a amarnos los unos con los otros. Así que Dios nos ayude para que nosotros podamos cumplir este propósito, y que cuando mis queridos hermanos vengan los momentos de dificultad, estemos dispuestos a ir y aprovechar el tiempo para decirle a otros cuál es la esperanza que tú y yo tenemos. Hay una cita en el Confite de los Siglos que me gustaría leer para terminar este repaso de la lección de la escuela sabática, una advertencia para nosotros, para que podamos con la ayuda de Dios pedir al Señor que nos ayude, orar y poder cumplir todo esto que hemos aprendido en esta semana, ¿verdad? Dice, la profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento, y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. En lo que acaeció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley.
Lóbregos son los anales de la humana miseria que ha conocido la tierra a través de los siglos de crímenes. Al contemplarlos, el corazón desfallece y la mente se abruma de estupor. Horrendas han sido las consecuencias de haber rechazado la autoridad del cielo, pero una escena aún más sombría nos anuncia las revelaciones de lo porvenir. La historia se volverá a repetir. Habrán dos bandos, mis queridos hermanos. Aquellos que hemos aceptado al Señor y aquellos que lo rechazarán y perderán la vida eterna. Pero una de las cosas que más me gustó en esta lección es dónde está la iglesia en esta crisis. Mis queridos hermanos, quiera el Señor que tú y yo podamos ser una luz para aquellos que nos rodean, que podamos amarnos, practicar de verdad el amor de Cristo para atraer a aquellos, mis queridos hermanos, que no conocen al Señor. Solo el amor a Cristo realmente transforma nuestros corazones y el corazón de los demás. Que Dios te bendiga. Deseo que pases un feliz día de la preparación, que es muy importante, un feliz sábado, y que esta lección pueda realmente, pues, cuando se explique en tu iglesia, hacer cambios en la vida de aquellos que la escucharán. Nos vemos y, mi querido hermano, que Dios te bendiga.